Es hora de acercarnos con ansia, con profundo anhelo a la palabra de Dios, conociendo al Dios de la Biblia y conociendo su voluntad. Efesios capítulo 3, versículos 14 al 19, dice así la santa palabra del Señor. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda la familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Hasta aquí la lectura de la palabra del Señor. Aquí, en esta porción, encontramos la segunda oración de Pablo por los Efesios. En el capítulo 1, versículos 15 en adelante, ya vimos, hace unas semanas atrás, unos meses atrás, la primera oración de Pablo por los creyentes en Éfeso. Y aquí en esta porción que hemos leído encontramos una segunda oración que presenta el apóstol Pablo por sus hermanos efesios. El apóstol Pablo, después del paréntesis que hizo, ¿os acordáis del versículo 2 al 13? Que Pablo hizo una digresión, un paréntesis, para hablar del llamado que él recibió de parte de Dios, para hablar del misterio que le fue revelado por Dios, el misterio que es la iglesia, donde judíos y gentiles forman un solo pueblo, un solo cuerpo en Cristo. Y ahora Pablo se dispone a orar por los efesios. Es importante orar. Y aquí en esta carta encontramos varias veces al apóstol Pablo orar a Dios el Padre por los hermanos efesios. El texto nos muestra cómo Pablo se postra de rodillas ante el Dios Padre. Por esta causa, dice Pablo, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí encontramos que Pablo ora ¿a quién? Al Padre. ¿Sí? A Dios Padre. Este es el ejemplo que nos dejó el Señor Jesucristo en la oración modelo del Padre Nuestro. ¿Os acordáis? En Mateo capítulo 6, versículo 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. Jesús dirigió su oración al Padre. Y mis amados hermanos, este es el patrón, este es el modelo a seguir, el modelo bíblico. Dirigirnos en oración al Dios Padre. Ahora, esto no significa que sea pecado dirigir nuestra oración al Hijo o dirigir nuestra oración al Espíritu Santo, ya que tanto el Hijo, Cristo, es Dios y el Espíritu Santo es Dios. Y podemos orar, evidentemente. Sin embargo, mis amados hermanos, el patrón bíblico que se nos presenta a lo largo de toda la Biblia es dirigir nuestra oración a Dios Padre, en el nombre del Señor Jesucristo. Este es el patrón. Y como creyentes que amamos la Biblia, que nos sometemos a la palabra, debemos someternos a esta forma, a este patrón en nuestras oraciones. Dios es nuestro Padre. A través de la fe en Cristo hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Esto lo enseña el Evangelio según Juan, capítulo 1, versículos 11 al 12. Dice así: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y nosotros, mis amados hermanos, por la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo, hemos venido a ser hechos hijos de Dios. Qué tremendo privilegio ser hijos del Dios verdadero. Y esta realidad de ser hijos de Dios nos hace posible que podamos acercarnos ante el trono de Dios como nuestro Padre. Esto es asombroso.
Esto es un tremendo privilegio que creo que no entendemos bien en toda su dimensión. Dirigirnos al Dios verdadero, al Dios creador, al Dios soberano, como nuestro Padre celestial. Este que es creador, este que es nuestro Señor, castillo, refugio y fortaleza, es también nuestro Padre celestial. Qué tremendo privilegio, qué tremendo consuelo saber que Dios es nuestro Padre. Y gracias, mis amados hermanos, a que Dios es nuestro Padre celestial, no acudimos a Él con miedo o con temblor, no acudimos a Dios atemorizados ante la posibilidad de que Dios sea indiferente a nosotros. Más bien, mis amados hermanos, nos acercamos a Dios, no para apaciguar su ira. Cristo ya satisfizo la ira de Dios en la cruz del Calvario. Nos acercamos a Dios como nuestro Padre celestial. Venimos delante de un Padre tierno, amoroso, bondadoso, misericordioso, interesado, compasivo, que se interesa y es compasivo hacia nosotros. Si Dios, nuestro Padre, es quien escucha tus oraciones, mis amados hermanos, tenemos la plena confianza, tenemos la plena seguridad de que Dios se compadece de las necesidades de sus hijos. Amado hermano, puedes venir en esta mañana ante el Dios Santo como tu Padre Celestial y presentar tus peticiones, presentar tus necesidades ante el trono de la gracia. Él es rico, mi amado hermano. Pídele a este Dios, que es tu Padre. Pídele, Él es rico. Salmo 103, 13 dice así: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen. Mis amados hermanos, nosotros, pecadores, imperfectos, como padres siempre intentamos dar lo mejor a nuestros hijos. ¿Cuánto no más este Dios bondadoso, lleno de gracia, misericordia, no nos va a dar lo que es realmente mejor para cada uno de sus hijos, para cada uno de nosotros? Por medio de Cristo, mis amados hermanos, a través de Cristo, el único mediador entre Dios y los hombres, podemos acercarnos a Dios como nuestro Padre y pedir confiadamente, sabiendo de que Él nos dará lo que le pedimos, sabiendo que Él nos dará lo que le pedimos. Pero pidamos bien. Muchas veces no recibimos de Dios lo que pedimos porque pedimos mal, como dice Santiago, ¿no? Para gastar nuestros deleites. Si pedimos bien, mis amados hermanos, y conforme a su voluntad, nuestro Padre nos dará lo que pedimos. Pablo ora de rodillas, dice el texto. Por esta causa doblo mis rodillas. Ahora, esto no significa que esta sea la postura que Dios manda para orar, ¿no? De hecho, en Lucas 18, en la parábola del fariseo y el publicano, vemos que el fariseo, que era muy religioso, oraba puesto en pie. Y así, a lo largo de la Biblia, vemos que muchos oraban de pie, otros sentados, otros de rodillas. Mis amados hermanos, no es un mandamiento orar de rodillas. Ahora bien, el acto de orar de rodillas sí que implica una actitud de sumisión, implica una actitud de suma reverencia ante el Rey de la Gloria. Pero mi amado hermano, sea que te postres de rodillas, sea que ores a Dios sentado, de pie, da lo mismo, lo importante es que nuestro corazón esté humillado ante el Rey de Reyes, ante el Señor de los Señores, ante el Rey soberano. Debemos venir en oración con plena confianza y seguridad, mis amados hermanos, pero ojo, con suprema reverencia y sumisión al Dios soberano. Él es tu Padre, ¿verdad? Si estás en Cristo, Él es tu Padre. Y con nuestros padres tenemos confianza, tenemos seguridad. Pero cuidado, mis amados hermanos, no estamos ante un ser humano. No estamos ante un monarca terrenal. Estamos ante el Rey de Reyes, el Rey soberano, el Rey del universo. Por tanto,
aunque tenemos confianza y seguridad plena para venir ante el trono de Dios, debemos guardar suma reverencia, porque estamos ante el Rey del universo. Debemos recordar que no somos dignos de estar ante su presencia. Nadie es digno de entrar y de estar delante de su presencia, pero gracias a los méritos de Cristo, a nuestro favor, gracias a los méritos de Cristo, a nuestro favor, se nos ha abierto el acceso al trono del Dios verdadero. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. ¿Qué significa esto? Hay muchas interpretaciones. Los comentaristas no se ponen de acuerdo. Pero mi amado hermano, esto no significa que Dios sea Padre de todos los seres del universo o de todos los seres humanos. Dios es creador de todas las cosas, sin duda. Desde el átomo más diminuto hasta la galaxia más grande y más remota, Dios es el creador, mis amados hermanos. Con su palabra creó todas las cosas. Pero Dios es Padre de aquellos que creen en Jesucristo. Lo hemos citado, Juan 1:12. Los que creen, los que le recibieron, se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Y algunos piensan que Dios es Padre de todos los seres humanos. Eso es falso. Esto no lo enseña la Biblia en ningún sitio. Las Escrituras son claras en presentar dos clases de paternidad espiritual. La de Dios y la del diablo. Los incrédulos, los impíos, son hijos del diablo. Juan capítulo 8. Jesús se los dijo, le dijo a los judíos de aquella época incrédulos, vosotros sois de vuestro padre, el diablo. Entonces los incrédulos, los impíos, aquellos que viven lejos de Cristo, no son hijos de Dios, son hijos del diablo. Pero aquellos que han recibido a Cristo como Salvador y Señor son hechos hijos de Dios. Por tanto, la expresión toda familia en los cielos y en la tierra se refiere a todos los santos, a los salvos por pura gracia de Dios de todas las edades, de todos los tiempos, que ahora están con Cristo en el cielo y los que están en la tierra. Hay hermanos nuestros en la fe que partieron para estar con Cristo, son hijos de Dios, son de la familia de Dios y están en el cielo. Pero aquí también hay un remanente fiel, la iglesia, que somos de la familia de Dios, somos hijos de Dios, estamos aquí en la tierra, esperando que Cristo venga a por su iglesia. En esta oración del apóstol Pablo por los Efesios encontramos la primera petición en el versículo 16. Pablo ora ¿para qué? Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Es interesante notar que Pablo siempre oraba por el bien espiritual de los santos. Sea cual fuese la circunstancia del apóstol Pablo, como en esta ocasión que estaba en una prisión, atado con cadenas a soldados romanos, Pablo no perdía el tiempo. Él predicaba el evangelio de Cristo al pretorio y a todos los que venían a él a visitarles. Él no perdía el tiempo, predicaba a Cristo y oraba a Dios. Oraba no solamente para glorificar a Dios y exaltar su nombre, sino que también oraba por el bien espiritual de los hermanos en la fe. Pablo no dejaba de orar. Esto es tremendo. Si usted y yo estuviéramos en la situación del apóstol Pablo, estaríamos llorando, estaríamos tristes, desesperados. Seguramente no estaríamos orando. Pablo oraba al Señor por el bien espiritual de sus hermanos. Tremendo es esto. Pablo también, bueno, en esta porción vemos que Pablo ora para que Dios dé fortaleza espiritual a los efesios. Pero él también, estando en prisión, oró por los filipenses para que abunden más en ciencia y conocimiento. Filipenses 1, versículos 9 y 10. Y también estando preso, en ese mismo contexto, Pablo oró por los colosenses, para que Dios les diera discernimiento de su voluntad y conocimiento para andar, para vivir como es digno del Evangelio. Colosenses capítulo 1, versículos 9 y 10. Amén. Esta era la oración de Pablo. Y mis amados hermanos, esta debe ser la actitud suya
y mía. Esta debe ser la actitud de todo cristiano. Orar por los demás hermanos en la fe. Orar muy especialmente por nuestros hermanos de nuestra iglesia local. Todos en el pueblo de Dios, todos los creyentes debemos imitar esta actitud del apóstol Pablo, teniendo sensibilidad ante las necesidades espirituales de otros. Con respecto, por ejemplo, a la salvación de los que no creen, orar por ellos, para que el Señor los salve si es su voluntad. Orar por la protección y el crecimiento espiritual de los que ya son salvos. Mis amados hermanos, como creyentes debemos ser sensibles a las necesidades espirituales de nuestros cónyuges, de nuestros hijos, de nuestros pastores, hermanos de la iglesia, vecinos, compañeros de estudio, de trabajo, misioneros, incluso hasta líderes del gobierno. Hay que orar por los líderes del gobierno para que estemos vivamos quieta y reposadamente. Esto lo dice Pablo a Timoteo. Ahora, es interesante notar, mis amados hermanos, que Pablo no ora por cosas materiales. Y aquí tenemos que aprender mucho nosotros a orar bíblicamente. Hoy, en gran parte del mundo llamado cristiano evangélico, escuchamos unas oraciones antibíblicas muchas veces. Muy lejos de la verdad que encontramos en la palabra de Dios. Pablo no ora por cosas materiales. Pablo no ora por el bienestar físico, ni siquiera de los hermanos. Pablo no ora por un mejor trabajo para sus hermanos efesios, o por una mejor casa, o por mayor comodidad física, ni por un mejor coche, ni por una mejor economía. ¿Sí? Los creyentes, los cristianos, tenemos que recordar que Dios está en control de todas las cosas. Esto parece que no lo entendemos aún. Dios está en control de todas las cosas. Especialmente está en control de su pueblo, de sus hijos. Y Él nos va a proveer de todo lo que necesitamos. No te afanes, mi amado hermano. No te angusties. Dios está en control. Él es nuestro proveedor. Estemos, por tanto, tranquilos y plenamente confiados en este Dios proveedor, en este Dios bondadoso. Nuestras oraciones por nuestro hermano deben centrarse más bien en aspectos espirituales. A Dios no le interesa tanto tu comodidad física. Le interesa más tu vida de santidad, tu vida de crecimiento espiritual. Eso es lo que le interesa a Dios. Que tengas un coche Mercedes o un Renault 21 de los antiguos, a Dios le da igual eso. Dios no mira eso, aunque Él te provee de todas las cosas necesarias. El propósito de Dios no es que tenga una casa como una mansión de grande. Eso a Dios no le interesa, hablando en términos que manejamos. O que vivas en una chabola. Pablo estaba viviendo en una cárcel, una casa de alquiler, que era una prisión prácticamente. A Dios le interesa tu santidad, tu crecimiento espiritual, el bien espiritual de tu alma, mi amado hermano. No que tengas una mejor economía, un mejor trabajo, un mejor coche. Eso a Dios, Él te va a proveer, sin duda. Dios es nuestro proveedor y Él está en control de nuestra vida. Estemos confiados. Pero, mis amados hermanos, cuando oremos por nuestras vidas y por las vidas de los demás hermanos, centrémonos en lo que realmente es fundamental. Aspectos espirituales. Oremos para que nuestros hermanos tengan un mayor conocimiento de la voluntad de Dios para sus vidas, para que puedan conocer más de la palabra de Dios, para que puedan crecer espiritualmente. También oremos por su protección y por su fortaleza espiritual. Y recordemos algo importante, orar no es una opción. Orar no es un consejo de Dios. Siempre digo que Dios no es un psicólogo. Dios no da consejos. Dios da mandamientos, porque es el soberano. Y Dios nos manda en su palabra a orar en todo tiempo. Orar para alabarle, glorificarle, exaltarle, pero también por las necesidades espirituales, principalmente. Y también es lícito, mi amado hermano, pedir por el sustento, como encontramos en la oración del Padre Nuestro.
Y Dios, en su gracia, misericordia y bondad, nos va a dar su provisión para nuestra alma y también los recursos físicos para nuestro sostenimiento, porque Dios es fiel. Dios nos ha dado, mis amados hermanos, dos medios de gracia para crecer espiritualmente, para fortalecernos y para hacer frente a la tentación, al pecado, de las duras olas de la vida. Lo vuelvo a repetir. Dios nos ha dado a cada uno de sus hijos dos medios de gracia para crecer espiritualmente, para fortalecernos en el espíritu y hacer frente a las tentaciones, al pecado y a las más duras olas de esta vida. ¿Cuáles son? Su palabra y la oración. Su palabra y la oración. Mis amados hermanos, su palabra y la oración son esos dos medios de gracia, esos dos recursos de gracia que nos ayuda a hacer frente a cualquier situación de esta vida, porque a veces vienen a nuestra vida momentos de dura prueba, de duras aflicciones, pero Dios nos sostiene por su palabra y por la oración. Y la pregunta, ¿estamos leyendo la palabra de Dios? ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la Biblia? Y no solamente leerla, meditándola y aplicándola. Lo más difícil, aplicarla a tu vida personal en todas las áreas de tu vida. ¿Lo estamos haciendo? ¿O perdemos el tiempo con el teléfono, con los hobbies? Podemos trabajar 10 horas para sostener el cuerpo físico. ¿Y tu alma? Necesitamos la palabra de Dios, mis amados hermanos. Leer la Biblia, meditar en la palabra de Dios, vivir conforme a la palabra de Dios y también orar, buscar a Dios en oración. Eso nos va a dar crecimiento espiritual, nos va a dar fortaleza para seguir adelante y vamos a poder hacer frente a la tentación, al pecado y a las más duras pruebas de esta vida. Ahora, los creyentes efesios en aquel entonces y nosotros hoy necesitamos fortaleza espiritual para llevar a cabo la misión que Dios nos ha encomendado, para vivir como es digno del Evangelio de Cristo, para vivir en santidad, para ser siervos fieles al Señor, necesitamos estar fortalecidos espiritualmente. Y Pablo oraba por eso, versículo 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, ¿el qué? El ser fortalecidos con poder en el hombre interior. Mis amados hermanos, necesitamos que el Dios omnipotente, necesitamos que el Dios soberano nos dé fortaleza espiritual. Pablo ora para que todos los esplendorosos y ricos atributos de Dios sean abundantemente aplicados al progreso espiritual de los efesios. Ahora, esa fortaleza, según el texto bíblico, es proyectada en el hombre interior, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder, ¿en dónde? En el hombre interior, por su espíritu. ¿Qué es el hombre interior? ¿Qué es esto? El hombre interior hace referencia a la parte espiritual del creyente. En esa parte profunda del creyente, en esa parte espiritual del creyente, es donde el Espíritu Santo obra en nosotros, fortaleciéndonos, reproduciendo a Cristo en nosotros, haciéndonos cada vez más conforme a la imagen de Cristo nuestro Señor y produciendo el fruto del Espíritu. Mis amados hermanos, nuestro hombre exterior se va desgastando, ¿verdad? Cada día más. Creo que todos lo experimentamos, ¿verdad? Vamos desgastándonos, envejeciendo, debilitándonos. 2 Corintios capítulo 4 lo dice Pablo. Pero mis amados hermanos, el hombre interior, el hombre espiritual debe ir creciendo por la obra del Espíritu Santo de Dios. Es su espíritu, oiga bien, es su espíritu, el Espíritu Santo de Dios quien te fortalece. Es su espíritu quien te da vitalidad. Es su espíritu que te reviste de poder para seguir adelante, mi amado hermano. No son tus fuerzas, no es tu sabiduría, es la fortaleza de este Dios soberano. Ahora, dice un comentarista, al igual que el crecimiento y el fortalecimiento físico, el crecimiento espiritual y la fortaleza espiritual no llegan de la noche a la mañana.
a medida que disciplinamos nuestra mente y espíritu a estudiar la palabra de Dios, a entenderla y a vivir conforme a ella, seremos nutridos y fortalecidos. Es una obra de Dios, ¿verdad? El ser fortalecidos en nuestro hombre interior es obra del Dios soberano, sin duda. Pero nosotros también tenemos que trabajar en nuestra salvación, no para ganarla, sino para vivir para Él, para su gloria. Y nosotros como creyentes debemos estar disciplinados, debemos disciplinarnos en estudiar las Santas Escrituras, en meditar en la palabra de Dios, en aplicar la palabra a nuestra vida personal. Debemos alimentar nuestro hombre interior con la santa palabra de Dios. ¿Lo estamos haciendo? ¿Estamos alimentando nuestra alma? ¿Estamos alimentando nuestro hombre interior con la palabra de Dios? Hoy, por desgracia, son muy poquitos los cristianos que oran y dedican tiempo a la palabra de Dios. Este mundo nos absorbe, ¿verdad? Con la tecnología, con las ansiedades, el estrés. Hermanos, lo más importante que podemos hacer en esta vida es dedicar tiempo a Dios, a leer su palabra, a estudiar su palabra, a conocer más a Dios y a pasar tiempo en oración con Dios, para conocer más a Cristo, para ser fortalecidos, para crecer. Pablo también ora a Dios, versículo 17, para que habite. Es un poco extraña, ¿verdad?, la oración de Pablo. No es muy común ver a creyentes orar así hoy. Pablo ora por los Efesios, versículo 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos la profundidad, la anchura, etcétera, etcétera, del amor de Cristo. Ahora, el término habitar, en griego, es el verbo katoikeo. Lleva la idea de habitar, de vivir, de establecerse como en casa. Esta expresión es extraña porque todos los cristianos verdaderos tenemos a Cristo morando en nuestro corazón, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Las Escrituras nos enseñan que desde el momento de la conversión, Cristo viene a morar por su Espíritu en el corazón, en la vida de cada creyente. Pero ¿por qué Pablo ora aquí para que Cristo habite por la fe en nuestros corazones? Si ya está en nuestros corazones. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Cristo está en nuestro corazón. Si estamos en Cristo, si hemos sido salvos, Él ya mora en nuestro corazón. Lo que Pablo desea es que todo creyente se percate, oigan bien, nos percatemos de la presencia de Cristo en nuestro corazón y no tengamos a Cristo arrinconado en el almacén de los recuerdos. No es solo que Cristo esté y more en nuestro corazón, sino que Cristo se sienta en casa. Esa es la idea, que Cristo se sienta en casa en tu corazón. Esa es la idea que transmite el texto griego. Y mi amado hermano, Cristo no se va a sentir como en casa en tu corazón hasta que nuestro ser por completo se rinda y se someta a la dirección, guía y control de su Espíritu. No cometamos el mismo pecado que cometió la iglesia en Laodicea, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. ¿Os acordáis? La iglesia en Laodicea, Apocalipsis capítulo 3, tenían a Cristo en la puerta de la iglesia y en la puerta de sus corazones. Terrible pecado, mi amado hermano. Y a veces podemos estar cometiendo este mismo pecado. Tenemos a Cristo, sí, porque hemos sido salvos, pero está Cristo arrinconado en nuestro corazón. Está Cristo en el almacén de nuestros recuerdos. Y Cristo no habita como en casa, en tu corazón. Muchas veces nos pasa eso. Cristo debe ser el centro. Oigan bien, Cristo debe ser el centro. Cristo debe estar entronizado en tu vida como el Rey. Amén. ¿Quién reina en tu corazón? A veces somos idólatras, los cristianos. El dinero, los afanes. No te afanes, mi amado hermano. Coloca a Cristo en tu corazón como el Rey. Amén. Que Cristo esté entronizado como el único Rey en tu corazón, en tus pensamientos, en tu forma de vida. Que su soberanía, su señorío, su preeminencia
ocupe nuestros corazones. Corazón en la Biblia hace referencia al asiento y fuente de las disposiciones, de los sentimientos y pensamientos. Eso es el corazón en la Biblia. Cristo debe ser el núcleo, el centro, el rey de nuestros pensamientos. ¿En qué pensamos? Cristo debe ser el rey y el centro de nuestros sentimientos y estilo de vida. Ahora, uno se puede preguntar, ¿y cómo podemos hacer eso? ¿Qué tengo que hacer? Para ello, debes nutrirte de la palabra de Dios. No hay otra forma, no hay varias mágicas en el cristianismo. Pablo escribe en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Mis amados hermanos, amada iglesia, solo cuando la palabra de Cristo mora en nuestros corazones, abundantemente seremos controlados y guiados por su Espíritu y Cristo habitará en tu corazón como en su propia casa. Como dueño y señor que es. Pero si en nosotros hay pecado no confesado, si no vivimos en santidad como debemos, si no estamos siendo llenos y guiados de su Espíritu, Cristo no va a estar en tu corazón como en casa. Mi amado hermano, guarda su palabra, atesora su palabra en tu mente y en tu corazón. Llénate de las palabras de Cristo y vive conforme a ellas. No hay más, no hay otra forma. ¿Quieres que Cristo sea el todo y el rey en tu corazón? Permea tu corazón con la palabra de Cristo. Que ella te gobierne, que ella te dirija en todas las áreas de tu vida. Sentimientos, pensamientos, estilo de vida. Cuán admirable, mis amados hermanos, es que el Dios Todopoderoso y Santo quiera vivir en tu corazón y en mi corazón. Sentirse como en casa en tu corazón y gobernar en tu corazón. Es maravilloso. Jesús dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él. Juan 14:23. Las tres personas de la Trinidad moran en el creyente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¡Qué tremenda bendición es esta! Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Estas metáforas de arraigados y fundados expresa la idea de crecimiento como un árbol que va creciendo, y también expresa el desarrollo sólido como el de un edificio. Cuando Cristo habita con libertad en nuestros corazones, llegamos a arraigarnos y a cimentarnos en su amor. El amor de Dios, el amor de Cristo. Antes de ser salvos, nosotros teníamos amor, ¿verdad? Amábamos. Sí, pero nuestro amor era un amor egocéntrico, un amor egoísta. Nos amábamos a nosotros mismos y a lo nuestro. Pero a Dios no, y a los demás tampoco. Pero cuando Cristo nos salva, cuando Cristo viene a morar en nuestros corazones, su amor también viene a nuestros corazones. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo de Dios. Romanos 5:5. Y ahora, mis amados hermanos, siendo nueva creación en Cristo, habiendo Dios derramado su amor en tu corazón y en mi corazón, podemos amar a Dios y amar a los demás. Ahora podemos cumplir con el mandamiento de Cristo en Juan 13:34. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Recordemos algo importante. El gran distintivo del cristiano es el amor. No el ser un gran conocedor de la teología cristiana, no el ir trajeado con una Biblia debajo del brazo. El amor. Y esto lo dice Cristo, Juan 13:35. A sus discípulos, antes de ir a la cruz, les dijo, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, en que os améis
unos a otros. Tremendo. El amor es el gran distintivo del creyente. El amor. Amar a Dios sobre todas las cosas, pero también al prójimo. Amar a los hermanos en la fe. El amor es una actitud de negación de uno mismo. Y es ausencia de todo egoísmo. Eso es amor. El amor bíblico, ágape, es una cuestión de voluntad y no tanto de sentimiento o emoción. Aunque evidentemente el amar conlleva también sentimientos profundos y emociones. Y tenemos el ejemplo supremo de ¿quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo, quien se entregó en la cruz por amor a nosotros. No fue un sentimiento, no fue una emoción, fue un amor genuino que le llevó a Cristo a dar su vida en la cruz por ti y por mí. Y el amor siempre actúa, mis amados hermanos. Lo vemos en Juan, primera de Juan, capítulo 3, versículos 14 y después el 16 al 18. Primera de Juan 3:14 dice la Escritura: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Wow, Juan es muy claro, Juan no se anda por las ramas, Juan va al grano, como decimos aquí en España. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. O sea, el que no ama a su hermano está muerto en delitos y pecados, está condenado al infierno, nunca ha sido salvo. Pero ese amor se transmite con voluntad, no con un mero emocionalismo o sentimentalismo. Notar, versículo 16 de 1 de Juan 3. En esto hemos conocido el amor en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Tremendo. Versículo 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Amén. ¿Estamos amando así como manda su palabra? Nos queda mucho que crecer. Amén. En el versículo 18, mis amados hermanos, encontramos otra petición del apóstol Pablo por los Efesios. Efesios 3:18 dice: para que habite Cristo por la fe en vosotros, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento. Pablo ora por los efesios para que sean capaces de comprender las dimensiones del amor de Cristo. Ahora, todos sabemos bien que nadie puede acaparar el amor de Cristo. No podemos comprender bien jamás las dimensiones del amor de Cristo hacia su pueblo. Es una actividad de ir creciendo, ¿verdad? Dice Hendriksen que esta actividad de ir creciendo más acerca del amor de Cristo comienza aquí en la tierra, de este lado de la eternidad, y continuará en la vida venidera en gloria. Jamás comprendemos, jamás llegaremos a comprender toda la dimensión del gran amor de Cristo por su pueblo. Y el punto aquí es que Pablo ora para que los efesios logren centrarse y concentrarse en la inmensidad del amor de Cristo, para que lleguen a comprender que este amor infinito de Cristo sobrepasa todo un conocimiento. Amén. Qué extraña oración de Pablo, ¿verdad? Comparada con la que vemos hoy entre muchos creyentes. Mis amados hermanos, ni en la eternidad, estando glorificados, llegaremos a comprender el amor de Cristo. Es tal el amor de Cristo por ti, por mí y por su pueblo, que se entregó en la cruz del Calvario, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios. ¿Quieres contemplar el amor de Cristo? ¿Quieres contemplarlo? Contempla al Cristo crucificado
en la cruz del Calvario por tus pecados, por tus delitos, por tus transgresiones. Muriendo tu muerte. Muriendo Cristo como el peor de los malhechores, siendo santo, inocente, perfecto y sin pecado. Sufriendo Cristo en tu lugar la ira del Padre. Y todo por amor a ti. Jamás podremos entender bien el amor de Dios hacia nosotros. Y recordemos de que no había nada en ti ni en mí para atraer el amor de Dios. ¿Qué había en nosotros? Éramos rebeldes, llenos y repletos de pecados y miseria, desobedientes a Dios, depravados y totalmente corrompidos, moral y espiritualmente. Esa era tu condición y mi condición. ¿Y cómo es que Cristo nos amó hasta el punto de entregarse a sí mismo en la cruz? Pero Él te amó y se entregó por ti. No hay palabras, ¿verdad? No hay descripción, no hay palabras ante tan grande amor. Y esta debería ser tu oración, mi amado hermano. Orar así por ti y por tus hermanos en Cristo, que puedan meditar, que puedan concentrarse en ir comprendiendo cada vez más el amor de Cristo hacia ellos. Y la pregunta, ¿cómo podemos conocer y profundizar para conocer más su amor? No solamente de una forma teológica, académica, sino de una forma experimental y vivencial. ¿Cómo podemos conocer cada día más del amor de Cristo y experimentarlo en nuestras propias vidas? ¿Cómo? Leyendo la palabra de Dios. Leyendo la palabra de Dios, porque ellas dan testimonio de Cristo. Toda la Escritura habla de Cristo. El Antiguo Testamento señala y apunta a Cristo. Los evangelios nos hablan de su persona y obra. Las cartas del Nuevo Testamento nos hablan de su persona y obra también. Y Apocalipsis termina con el triunfo final de Cristo. ¿Quieres conocer más a Cristo? Para conocer más de su amor hacia tu vida, lee su palabra. Pasa mucho rato en las Escrituras contemplando la persona y la obra de Cristo. Y seremos más conscientes de ese infinito amor de Cristo hacia nuestras vidas. En segundo lugar, otra aplicación práctica. Vive centrado en Cristo y su cruz. ¿Quieres conocer más del amor de Cristo hacia tu vida? Vive centrado en Cristo y en su cruz. No te afanes tanto por las cosas terrenales y materiales. No pongas la mira, no pongas toda tu atención en lo terrenal y material. Mira a Cristo, contempla su cruz y podrás crecer cada día más en el conocimiento de su amor hacia tu vida. Mis amados hermanos, estar centrados en Cristo y en su cruz nos hará crecer espiritualmente, nos hará prosperar en nuestra vida espiritual. Decía Spurgeon, gran predicador, príncipe de los predicadores, es llamado, siglo XIX, pastor bautista, dice, el que no ansía conocer más de Cristo, aún no conoce nada de él. ¿Ansías conocer más a Cristo? Si no quieres conocer más a Cristo, quizás no lo tienes. El que no ansía conocer más de Cristo, aún no conoce nada de Cristo. Busca conocerlo más en su divina naturaleza, en su humildad, en su obra, en su muerte y resurrección, en su gloriosa intercesión, en su futuro advenimiento como Rey. Y sigue diciendo Spurgeon, permanece, mi amado hermano, permanece mucho más cerca de la cruz. Permanece mucho más cerca de la cruz e investiga, analiza, estudia el misterio de las heridas del Señor. Un aumento de amor hacia Jesús y una mejor comprensión de su amor por nosotros es una de las mejores pruebas, dice Spurgeon, de crecimiento en la gracia. ¿Queremos crecer todos en la gracia? ¿Queremos crecer espiritualmente? Contemplemos a Cristo. Pasemos tiempo contemplando a Cristo en las Escrituras. Contemplar a Cristo en su divinidad, en su humanidad, en su humillación, en su muerte, en su resurrección, en su futuro advenimiento por su iglesia. Contempla, investiga, indaga en las heridas del Maestro. Y así te enamorarás más de Cristo.
Y así conocerás más del amor de Cristo hacia tu vida. Amado hermano, es tan grande el amor de Cristo hacia tu vida, hacia su pueblo. Es de tal dimensión que es insondable. Y a veces pasas por momentos de aflicción, momentos duros en esta vida. Pero cuando pases por el valle de sombra y de muerte, recuerda que Cristo te ama. Cristo te ama y su amor nunca te dejará. Hay un texto precioso en Romanos, capítulo 8. Abra su Biblia en Romanos, capítulo 8, versículo 35. Romanos 8, 35. Encontramos aquí un tremendo texto en la carta a los romanos. Romanos 8, 35 en adelante, leemos estas sublimes palabras. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Versículo 37. Antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Tremenda bendición. Nada ni nadie nos podrá separar del amor de Cristo. Y cuando pasas por momentos de aflicción en tu experiencia, en tu vida, recuerda, Cristo te ama. Cristo te ama. Y nadie te podrá alejar del amor de Cristo. Y si has pecado contra Dios, si has pecado, es cierto que Dios aborrece el pecado. Y Dios aborrece tu pecado y mi pecado. Pero Dios te ama a ti porque eres su hijo. Y puedes venir en esta mañana. Si has fallado, si has pecado contra Dios, puedes venir ante el trono de tu Padre Celestial. Si estás en Cristo, evidentemente. Ven arrepentido, ven humillado, confiesa tu pecado delante del Señor y Él te va a perdonar, Él te va a limpiar, Él te va a restaurar, porque Él te ama con amor eterno. Dios te ama con amor inalterable, inmutable y eterno. Sus brazos de amor y gracia están extendidos como el padre de la parábola del hijo pródigo, que al ver a su hijo fue movido a misericordia. Así, tu Padre Celestial extiende sus brazos de amor sobre ti para limpiarte, perdonarte y restaurarte. Ven ante el trono esta mañana. Ven ante el trono de la gracia. Hay perdón disponible por la sangre de Cristo. Aquel que es amor infinito se compadece de tus debilidades. Y Él te perdona si vienes arrepentido, confesando tu pecado delante del Señor, porque Él es amor eterno. Él te amó con amor eterno. Y si alguien nos ve o nos escucha, o aquí alguien no tiene a Cristo, Dios ama al hombre. Dios ama al hombre hasta el punto de que entregó a su Hijo, Jesucristo en la cruz. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Este es el amor de Cristo. Por tanto, si no tienes a Cristo, debes saber que estás bajo la ira de Dios, eres enemigo de Dios y vas a la condenación eterna sin Cristo. Pero contempla la cruz de Cristo. Cristo muriendo por amor, muriendo tu muerte, sufriendo el desamparo del Padre por ti, para que tengas vida y vida en abundancia. Ven a los pies de Cristo, arrepentido y en fe, y Él, en su gracia, te perdonará.